Vamos a hablar con la doctora Gabriela Begdach. Ella está nos va a presentar la primera sentencia en contra de una universidad del Ecuador por violencia sexual a un estudiante. Gabriela, vamos a hablar de las universidades, aunque esta violencia sexual es a nivel desde kinder hasta las partes laborales, en los trabajos, tanto para damas como para caballeros. ¿Cuál es su experiencia, mi estimada Gabriela, en este tema como abogada? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente soy abogada y tengo una experiencia. En primer lugar, tuve la experiencia de llevar casos de denuncias de violencia sexual en contra de profesores en el Ministerio de Educación, en los colegios públicos, escuelas y efectivamente en la parte preescolar. Era lamentable ver cuántas denuncias en el país, estaban generadas en el país y que lamentablemente no se pudo hacer absolutamente nada al respecto en esos momentos. Después del lamentable caso Ampetra, el Ministerio de Educación decidió tener cero tolerancia ante estas denuncias y fue justo ahí donde yo empecé mi trabajo y sustanciaba procesos sancionatorios administrativos en contra de estos docentes que tenían las denuncias de violencia sexual. En ese sentido, en mi experiencia, yo pude ver y se evidenció que efectivamente cada una de estas unidades educativas tenían sus protocolos para la prevención y el manejo en los casos de denuncias de violencia sexual. Sin embargo, estas instituciones educativas no aplicaban estos protocolos que ya tenían y tampoco obviamente aplicaban la norma que les dispone que tienen que realizar las denuncias respectivas en la Fiscalía. Más bien, toda esta comunidad educativa que comprende de estudiantes, padres de familia, los docentes, personal directivo, personal administrativo y también los médicos, psicólogos, etcétera, tienen esta obligación de denunciar y sin embargo toda esta comunidad lo que hizo es proteger a los perpetradores. Esto también se evidencia ahora en las universidades. Hoy en día mi práctica profesional está en el libre ejercicio, y desde los Estados Unidos, una fundación en los Estados Unidos que defiende los derechos de las personas que han sido violentadas sexualmente, se contactó con mi estudio jurídico, Loudoun Law, y tuvimos la oportunidad de representar legalmente a una estudiante extranjera que vino acá al Ecuador a realizar un programa de intercambio en la Universidad San Francisco de Quito. Esta persona se contactó con nosotros por cuanto ella hizo algunas denuncias dentro de la universidad respecto de que sufrió violencia sexual por parte de uno de sus compañeros. Porque nosotros sabemos que efectivamente en todos los ámbitos, como usted lo dijo, Pablo, se puede realmente sufrir esta violencia sexual. Y esto dentro del ámbito educativo puede ser entre estudiantes, puede ser con los profesores, puede ser con los directivos o el personal administrativo. En este caso particular que yo le quiero comentar y que es lamentable, fue de parte de un estudiante, de otro estudiante, compañero de esta chica. Ella, una vez que sufrió esta violencia sexual, realizó varias denuncias ante el personal de la universidad y lamentablemente, a pesar de que existe la norma que les determina el procedimiento que tienen que realizar cuando tienen conocimiento de estos casos y que ellos también tienen este protocolo interno que les indica más detalladamente cuál es el procedimiento que tienen que seguir para
el manejo de estos casos, simplemente hicieron caso omiso a esta situación. Es por eso que esta chica, después de sufrir mucha afectación psicológica, ¿no? Tanto es así que llegó hasta atentar contra su propia vida, decidió también ya tomar en las manos esto y decir, bueno, tengo que hacer algo al respecto, y por eso es que tuvo que conseguir abogados que le defiendan en este caso. Es así que una vez que ella nos cuenta su historia y que nos cuenta que efectivamente ya ha hecho estas varias denuncias y la universidad no tomó las acciones que debía tomar, nosotros determinamos como estudio jurídico que esto era una demanda en el ámbito civil, porque lamentablemente por la negligencia de la universidad no se pudo hacer nada en contra del perpetrador. Es así que nosotros justamente lo primero que hicimos en esta denuncia civil por daño moral causado por la universidad, presentamos como prueba un estudio de una perito psicológica, donde efectivamente se demostró fehacientemente que ella sufrió esta violencia sexual y que también a causa del desamparo de la universidad, ella tuvo muchas afectaciones psicológicas. Una pregunta, Gabriela. Cuando me habla Dígame. de violencia sexual, ¿a qué se refiere? Bueno, tenemos varios ámbitos respecto de la violencia sexual. Está muy determinado en el COIP que tenemos varios ámbitos en eso. Tenemos el acoso sexual, tenemos el abuso y tenemos la violación. Todo eso se enmarca en una violencia sexual, o sea, como generalizado. Entonces, para cada uno de estos casos, justamente todas las unidades educativas, preescolares, escolares, colegios y universidades, tienen estos protocolos, donde estos protocolos ellos mismos también tienen definido de qué se trata el acoso, de qué se trata el abuso y de qué se trata una violación. Y dependiendo de cada caso, ellos tienen que tener los procedimientos, cómo llevarlos para proteger a la víctima y que no se la revictimice, porque eso también está prohibido por la norma, claro, y por la Constitución. Ahora, otra cosa, Gabriela. Dígame. Lamentablemente en los centros, en general de educación y también de trabajo, mucho se protege a la autoridad, a los profesores. Son socapados y con una cosa más delicada. Los alumnos, los compañeros, saben de esto, pero tienen temor por las amenazas. Exactamente. Mire el caso que le estoy planteando. Se ha denunciado y a pesar de eso, las autoridades, los profesores, no saben cómo manejarlo. Y más bien, lo que usted dice, protegen a la institución y por ende, protegen a los perpetradores. Insisto, sean profesores, sean los mismos estudiantes, sean personal directivo, personal administrativo, porque la violencia sexual viene de todas esas partes, incluyendo también hasta los mismos familiares que vienen de afuera. Si es que la institución educativa, cualquiera que ésta sea, tiene un mínimo de conocimiento respecto de violencia sexual en contra de uno de sus estudiantes, tiene la obligación jurídica, que lo dice 4 normas de ir a denunciar en la Fiscalía. Lo dispone el Código Orgánico Penal, la Ley Orgánica de Educación Superior, lo dispone también el mismo Código Civil y también lo dispone la Ley Orgánica para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Pero ¿sabe lo que pasa, Gabriela? Dígame. En las entidades, con sancionar administrativamente, con sanciones ridículas, no denuncian a la Fiscalía. Ese es efectivamente el problema que tenemos. Tienen un aparataje para proteger a su institución, el nombre de la institución, y dejan en completo desamparo e indefensión a las víctimas. Eso afecta justamente al resto de la sociedad que dice, bueno, si a mí me pasa, ¿por
no voy a denunciar porque encima más de eso tengo que pasar por un montón de procesos más. Y existe justamente la revictimización. Y es difícil, tanto para mujeres como para hombres, despojarse del miedo, de la vergüenza, de todo lo que todo esto genera para acercarse a denunciar. Y que cuando coge la valentía para realizarlo, tiene todo este aparataje que defiende a la institución. Soy testigo de lo que usted me dice. Soy testigo, sinceramente. Y uno se siente impotente porque no se puede actuar de otra manera. Mire, me dice el doctor Vinicio Proaño, doctora, estamos hablando con la doctora Gabriela Bekdach. Puede preguntarle a la doctora, ¿cuál es el proceso, me pone en mayúsculas, que implementa para identificar que la denuncia sea verdadera y no solo sea producto de algún resentimiento académico o personal? Buena pregunta. Así es. La Fiscalía es la única institución del Estado que constitucionalmente está obligada a investigar. Dentro de estos procesos de investigación tienen psicólogos expertos en el tema. Una vez que conoce la Fiscalía, la Fiscalía solicita estas pericias y dentro de estas pericias con los profesionales hacen diferentes pruebas y además de eso las entrevistas psicológicas y los peritos efectivamente pueden determinar qué es lo que está pasando con esta persona. Y ahí el mismo perito en sus conclusiones determina si es que es verdadero lo que se está denunciando o no. Porque realmente ellos como profesionales lo pueden determinar así. En el caso particular que mi estudio jurídico Lauden lo pudo llevar a cabo, que es en contra de la San Francisco de Quito, como le había manifestado, lo primero que presentamos es esta pericia psicológica, donde pudieron evaluar que efectivamente la víctima sufrió violencia sexual y que también sintió este desamparo por la institución que estaba obligada a velar por ella. Y eso afectó mucho en su psiquis y afectó en toda su vida en general, porque efectivamente después de todo esto no pudo estudiar. Económicamente también le afectó bastante porque tuvo que gastar en muchas terapias psicológicas para poder ella sobrellevar este tema. No solo la violencia, sino el desamparo. ¿La sentencia está ejecutoriada contra la Universidad de San Francisco? La sentencia le tuvimos en primer nivel. Ahorita estamos justo en el proceso de apelación y es lamentable ver que en pleno siglo XXI la universidad todavía insista en estigmatizar a la víctima. Es decir, la institución educativa está diciendo que es culpa de la víctima, porque la víctima ya vino con problemas psicológicos. Esto lo manifiesta así la universidad y ustedes pueden constatar esto en el proceso que está colgado. Ustedes pueden ver esto en la sentencia que está colgado en la página web del estudio jurídico Laudenlo, o lo pueden igual verificar en el sistema de consulta de causas del Consejo de la Judicatura. Ellos dicen que la víctima ya tenía problemas psicológicos, entonces que la universidad no causó nada. Ellos dicen que la víctima tenía una vida normal mientras estuvo aquí en el Ecuador. Es decir, tenía problemas alcohólicos, con drogas, que salía mucho con sus amistades, que tenía muchos novios, que realmente eso es lo que provocó las malas notas que tuvo. Y que es lamentable que ella tenga que poner esta denuncia para justificar una mala nota. A ese punto hemos llegado en pleno siglo XXI a seguir echando la culpa a la víctima por falta de cumplir su obligación. No hablo jurídica. de este caso que usted está relatando, doctora Gabriela Bekdach, pero yo sí conozco estos casos.
que a pretexto de tener una mala nota acusan al docente de hechos que lamentablemente el docente no ha cometido. Sí, como le manifiesto, son pocas ocasiones, pero sí se dan. Y es ahí la importancia de los protocolos, porque justamente los protocolos dicen que tiene que haber un aparataje para determinar estos casos. Y la primera instancia del aparataje es los psicólogos. Y como le manifesté, un psicólogo bien puede determinar si estas acusaciones son falsas o verdaderas. Es claro, en el informe, en los informes que yo he visto en toda mi experiencia, como le estoy manifestando, tanto en la parte escolar, de colegio, preescolar y ahora en la parte universitaria, es claro que los informes psicológicos sí pueden determinar cuándo una denuncia es falsa o verdadera. Ahora una cosa, Gabriela, ¿qué dice en síntesis la sentencia de primera instancia? La sentencia de primera instancia es clara. Sí se ha determinado el daño moral. ¿Por qué? Porque para daño moral necesitamos tener dos situaciones. Primero, que exista un hecho antijurídico. Y la jueza ha determinado que el hecho antijurídico que realizó la universidad es haber omitido el hecho de no denunciar estos hechos a la fiscalía.